de Pedro, capítulo 1, versículos. A ver si los hermanos la tienen clara. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Y empezamos a estudiar este libro hace poco, de Primera de Pedro, y lo comenzamos estudiando diciendo quién es Pedro. Para poder entender un libro hay que entender quién lo escribió. Obviamente el autor supremo es Dios, pero utilizó una herramienta llamada Pedro, y estuvimos hablando quién era Pedro, las condiciones de Pedro, y era un pescador. ¿Y cómo es posible que un pescador escriba un libro así? Eso es bajo la inspiración del Espíritu Santo. El libro es absolutamente teológico en sus primeros versículos. Significa, tiene un lenguaje doctrinal impresionante, parecido al de Pablo. Mucha doctrina, y lo que hemos dicho es que este libro fue escrito dado que los cristianos de la época estaban siendo perseguidos de una manera muy fuerte. Pedro escribe la carta para consolarlos, animarlos, para decirle que sin importar las circunstancias de la vida que estén viviendo, Dios tiene el control de todas las circunstancias y la vida no se vive por circunstancias. Nuestra vida, si usted quiere vivirla bien, si quiere mantener su gozo o mantenerse en una línea como la que Dios dice, no puede depender ni de personas, circunstancias o cosas. Tiene que depender de lo que Dios dice y de lo que usted le crea a Dios. Si usted le cree a Dios lo que dice, viva bajo eso y por más que se caiga el mundo, uno logra vivir de una manera que es agradable y gozoso en medio de un mundo tan convulsionado. El texto comenzó con esa introducción, primeramente, que está escrita a todas esas personas que a razón de la persecución habían sido expatriadas a muchos lugares, pero inmediatamente del versículo número 2 en adelante empieza la Trinidad a hacerse visible. Empieza elegido según la presencia de Dios Padre, apareciendo por el previo conocimiento de Dios, la santificación del Espíritu, ahora ya está el Padre y el Espíritu, y rociados por la sangre de Cristo. Los tres son nombrados para mostrar cómo trabaja la Trinidad en la salvación de una persona. Después estuvimos viendo que tendríamos que darle gracias a Dios por el Señor darnos una herencia como la que tenemos, una herencia incorruptible, incontaminada, que nada la va a dañar, que el que ya tiene al Señor lo tiene, se llama seguridad de salvación, y que se ha manifestado en estos tiempos y que está siendo predicada. También que esa manifestación incluye fe, y estuvimos hablando de cómo funciona la fe, de que nuestra fe va a ser probada por el Señor, pero que al final el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dijimos que la salvación del alma la obtiene usted cuando recibe por gracia, recibe a Cristo en su vida, cuando usted lo acepta como su Señor y Salvador, pero viene en tres etapas. La primera etapa es tan pronto lo recibimos, viene la justificación, que me hace libre penalmente. Después viene la santificación, que es que Dios a medida que avanzo en la vida me va quitando cosas. Y esperamos cuando ya el Señor nos lleve a su presencia lo que se llama la glorificación, que es que finalmente vamos a tener la salvación plena, total, completa, disfrutada con Él, que es lo que estamos esperando. Pero hoy vamos a hablar de los versículos 10 en adelante. Dios tiene maneras de explicar cómo hace sus cosas, pero debo comenzar diciendo que no las explica todas. ¿A usted le gustan las explicaciones a medias? Dice, uy, no. ¿Y qué pasa si Dios le dijera, pues no le quiero explicar todo? ¿Qué hace usted? A ver. Usted dice, está bien, le acepto las explicaciones a medias a todos menos a Dios. ¿Sí? O al único que le acepto es a Dios y el resto no. Pues en este texto que vamos a ver va a ser muy claro que Dios no explica todas las cosas. Y es parte de su soberanía y de su voluntad. Pero que eso no quita en ningún momento que yo dude o piense mal de Él. O que argumente, uy, no, pero es que, porque Dios es así. Nada, eso no es para cuestionar a Dios. Al contrario,
se llama la revelación progresiva de Dios, la forma en que Dios revela. ¿Qué es una revelación? Que algo estaba oculto y Dios lo va quitando. La palabra revelación es quitar un velo, es correr un velo de una cortina y usted ve lo que hay detrás. Y el Señor a lo largo de la historia bíblica ha hecho algo que se llama una revelación progresiva. Poco a poco va revelando cosas. Muy diferente a lo que sabía la gente del Antiguo Testamento a la que sabe del Nuevo. Y hoy vamos a hablar de eso en estos versículos que el Señor nos permite estudiar. Vamos a orar para comenzar. Versículo 10, oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Y rogamos, Señor, que la palabra que vamos a hablar hoy pueda impactar nuestras vidas, pueda ayudarnos a hacer cambios significativos. Ten misericordia, Señor, de todo lo que nos escuchan, de tu siervo quien habla. Límpianos de todo aquello que impide que el mensaje llegue a nuestros corazones o de poderlo hablar con claridad. Perdónanos, Señor, si hay algo que lo está impidiendo y ayúdanos a que podamos hacerlo para la gloria y honra tuya. Te lo pedimos, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto comienza diciendo, versículo número 10, primera de Pedro 1, 10. Está en pantalla. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En los versículos anteriores el Señor estaba hablando de la salvación, de que interviene el Padre, el Hijo, el Espíritu, de que es una salvación segura, de que con la salvación tenemos una herencia. Y ahora agrega a eso que hubo alguien, o hubo más bien muchas personas que hablaron de esa salvación. Y por eso el texto comienza diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero tenemos que comenzar por definir la palabra profeta. Ahora, cuando usted piensa en un profeta, ¿usted qué piensa? Yo antes pensaba en una bola de cristal. Alguien que me iba a decir, si sales caminando te va a pasar, bueno, algo así, o te vas a ganar alguna vaina. Porque desgraciadamente hoy en día la gente piensa que un profeta es una persona que tiene conocimiento de eventos futuros. Eso piensa la gente. La Biblia nunca ha pensado eso, no es la definición de la Biblia, ¿ok? Pero la gente sí piensa. Entonces hoy un profeta tristemente se confunde con un brujo, un hechicero o alguien de eso, lo cual no es lo que dice la Biblia. Un profeta es alguien, un instrumento de Dios usado para proclamar o revelar su palabra. Es un instrumento de Dios usado para revelar o proclamar su palabra. ¿Cómo es el asunto? Revelar cuando nadie la sabe y nunca se ha hablado de eso, que fue lo que pasó en toda la Biblia. En la Biblia Dios no había un libro escrito cuando comenzó la historia de la Biblia. No había ninguno, hasta ahora se iban a escribir. ¿Cómo hizo Dios para mandar esa información? Pues cogió a estos hombres llamados profetas y le reveló. ¿Qué significa? Le enseñó, le mostró algo que nadie jamás había visto. Y le dijo, transmita este mensaje. ¿Ok? Te dice, ¿cómo hizo para transmitir eso? La Biblia dice que usó en la Biblia, y tenemos más de 40 autores a lo largo de más de 1200 años. ¿Y cómo hizo el Señor para no equivocarse? Los hombres se pueden equivocar. De ahí sale que la gente diga, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Pues claro que la escribieron los hombres, porque de las pocas cosas que escribió Dios fue con su dedo las tablas de la ley. En la primera vez cuando subió al monte dice que él mismo las escribió con su manito, con su dedo. Y no es que Dios tenga dedos, ¿no? De una vez voy diciendo. Es una forma de expresar que fue Dios quien las pegó allá. Dios es espíritu. Pero el punto es, estas escrituras de las que estamos hablando, estos profetas, estos hombres, proclamaron o revelaron. La revelación, ¿cómo funcionó eso para que entendamos? El profeta era un hombre que temía a Dios, buscaba a Dios, y de pronto, en medio de estar ahí, viene el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, viene sobre la persona, influye sobre la persona, y la persona escribe con sus propias palabras. ¿Ok? Mejor dicho, si hubiera sido paisa, dice, bueno, pues, para que me entiendan, ¿sí? Porque si no van a pensar ustedes. Y por eso los estilos son diferentes, porque los estilos se respetan. Pero el mensaje que Dios transmite sí es el mismo. Y eso es lo increíble. Personas
40 autores, 1200 años, pero la línea es la misma porque el escritor final es el mismo, es el Espíritu Santo influenciando a cada vida. Esa es la que lo hace igual, exactamente igual. Y eso es algo fantástico. Ahora, entonces los profetas eran esos instrumentos. Revelación, dos sentidos del profeta. Revelación, cuando está diciendo algo que nadie sabía y hasta ahora por primera vez usted lo escucha. Pero la otra se llama proclamación. Es más, el verbo profetar tiene que ver con proclamar. Proclamación, que significa hablar de la verdad ya revelada. Significa explicar lo que ya está escrito. Ya una vez se escribió, por ejemplo, escribió Moisés. Si alguien cogía las palabras de Moisés y las expresaba y volvía y las decía y decía esto significa esto y esto, le decían profeta. Aunque no estaba recibiendo revelación de Dios, pero estaba proclamando la revelación, ya lo que ya Dios había revelado. Entonces, esos son los dos sentidos. La Biblia está escrita por muchos profetas hasta cuando se terminó. Ahí, lo que existe hoy actualmente se llaman personas que no llamamos profetas porque la palabra está contaminada, predicadores. Pero ya Dios no está mandando nuevas revelaciones. La Biblia misma lo dice en Apocalipsis que ya está completa. Ya no hay que agregarle, no hay que quitarle nada, tal cual está, está. Entonces lo que hay hoy, si alguien dice yo soy un profeta, hay que mirarlo así como con cuidado, decirle, ¿en serio? Wow, ¿qué clase de profeta eres? Si él dice, estoy explicando lo que el Señor ya dijo. Ah, bueno, está bien. Un poquito la palabra complicada, pero está bien. O sea, ustedes me pueden decir a mí profeta, pero no me van a decir así, ¿ok? Solo es el asunto. Es porque estoy explicando lo que Dios ya explicó, es eso, pero no vamos a hacer eso. Mejor llamar a la persona un predicador. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos profetas usó Dios? Cientos, y por eso el texto está en plural. Los profetas que profetizaron, habla que fueron montones. Uy, habla de una cantidad de personas. ¿Quiénes fueron esos profetas para que entendamos? Bueno, desde Moisés hasta Malaquías. Eso fueron los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Profetizar, suena normal, pero así es como toca decirlo. Los profetas profetizaban. ¿Qué significa? Proclamaron la palabra de Dios anticipando algunos o muchos eventos, pero el evento más importante que proclamaron fue la anticipación, la venida de alguien que se llamaba el Mesías. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento y cuando venga el Mesías, y cuando el Mesías aparezca, y cuando el Mesías va a hacer esto, y el Mesías es aquel que iba a venir a salvar. Él se traduce el deseado, el ungido, el escogido de Dios. Ese es el Mesías. Estas personas o estos profetas, para entenderlo, fueron portavoces del Antiguo Testamento que profetizaron de algo que ahí dice, de la gracia destinada a vosotros. Significa, ahora toca definir la gracia. La gracia normalmente se define como el regalo no merecido que Dios da al hombre. Alguien me dijo, es que yo me merezco mucho. Le dijo, ¿qué crees que te mereces? Digo, mucho. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que te mereces el infierno por pecador, porque eso es lo que nos merecemos. Cuando uno desobedece a Dios, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La desobediencia es eso lo que realmente merecemos. Pero muchos piensan, no, yo he sido buen hijo, yo he sido buen yo he sido buen ustedes. Pero la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe y diga, es que yo fui tan bueno que por eso me salvé. No es por eso. ¿Está claro eso? Ahora, pero dice que estos profetas profetizaron de la gracia que no era para ellos, era para nosotros. Uy, se llama gracia profetizada. Uy. Ahora, la salvación en la Biblia siempre ha sido por gracia. Significa, las personas nunca se han salvado por buena gente. Las personas nunca se han salvado en la Biblia porque es que yo doy mercados todos los diciembres allá y consentimiento. No. Nunca ha sido por eso. En la Biblia, la salvación siempre tiene que contener fe. Fe. ¿Fe en qué? En Dios. En el Antiguo Testamento era una fe en aquel que vendría. ¿Quién era el que vendría? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Pues la gente se salvaba creyendo
Por fe. Decía, Señor, yo tengo esa convicción y así me muera y no lo vea, creo que va a venir. Eso era la fe. Esa era la convicción, esa era la gracia. Los que estaban con Jesús, ahí en ese tiempo de Jesús, se salvaban creyendo en el que estaba ahí. Creyendo lo mismo, diciendo, Él es el Mesías, este es, Señor, es el que tú enviaste. Pero los que creen después de que Cristo murió, ¿cómo es que llegan a esa convicción? Diciendo, yo creo en el que vino. Nosotros creemos en el que ya vino. ¿Quién es el que vino? Jesús. Ese es uno de los conceptos del asunto. Entonces acá esta gracia que fue profetizada era algo que estaba en toda la Biblia. Ahora, la gracia, para dejar el término más grande, es el favor inmerecido de Dios expresada en la obra salvadora de Cristo, narrada a través de toda la Biblia. El plan de la Biblia es un plan de redención que comienza desde Génesis, termina en Apocalipsis. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia de Dios es todo ese favor inmerecido que se expresa en toda la historia que Dios coloca a lo largo de eso. Entonces la gracia es una acción de Dios, es por eso todo lo hace Dios, es una acción de Dios, una cosa espectacular. Eso es la gracia en su nivel más fuerte. Los profetas, y aquí viene la parte interesante. Vamos a decir que usted era un profeta del Antiguo Testamento. Bueno, usted tiene una cara de profetas del Antiguo Testamento impresionante. Digamos que ustedes fueran profetas del Antiguo Testamento y están ahí todos juiciosos y el Señor les les hace saber que van a acontecer ciertas cosas futuras. Los profetas, cuando ocurrió eso, enfatizaron lo que querían saber. Ellos dijeron, y por eso el texto dice acá, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando empezaron a ver que Dios empezó a hablar de cosas futuras y de una salvación futura, ellos dijeron, ese tema es súper interesante, tengo que meterme a entenderlo, y empezaron a tratar y a profundizar en eso. Ahora, aquí hay dos términos que toca aclarar. Uno es la salvación. La salvación teológicamente significa todo acto divino de salvar a los pecadores se llama salvación. Si una persona está perdida, sin Dios, porque nunca ha entregado su vida a Cristo, la salvación es el acto de Dios mediante el cual lo rescata para salvarlo. Pero la gracia es más grande. ¿Ok? Por eso la salvación tiene que ver con todo acto divino para salvar a los pecadores, mientras que la gracia abarca todo el motivo detrás de la obra de Dios. Todo, desde el comienzo hasta el final. La gracia es todo. Por gracia somos salvos. ¿Ok? Muy bien. Por eso dice, profetizaron de la gracia destinada. De la gracia destinada no indica que los profetas esperaran una gracia salvadora para ellos. Dice de una gracia futura, porque el texto lo dice así, destinada a vosotros. Los profetas no la vivieron así. Creyeron, pero no la lograron ver, nunca la lograron contemplar. La salvación por gracia siempre estuvo disponible, pero hasta ahora, en esos tiempos, ahora sobre todo, es absolutamente clara cómo funciona. Ellos no tenían eso. Ellos decían, yo creo, no entiendo todo, pero yo creo lo que dice el Señor. En cambio, nosotros tenemos todo para creer, pero muchos no creen aunque lo tienen todo. Increíble. Ellos con un pedacito creían todo y nosotros con todo no creemos. Muchos no creen todavía. Totalmente diferente. Esa investigación profunda, inquirieron y indagaron, significa búsqueda persistente. Son verbos de acción, no solo de curiosidad, es de meterse profundamente. Pero la investigación de estos hombres no era una investigación académica. Dice, vamos a hacer un doctorado sobre las salvación. No. Lo que pasó es que ellos estaban recibiendo revelaciones que trascendían su entendimiento. Entonces, ahora imagínese ser un profeta, recibir una revelación y no entender todo el asunto. Porque un hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro. Y usted dice, ¿de qué está hablando? Varón de dolores experimentado en quebranto. ¿De quién habla? ¿De quién? Los profetas obviamente recibían eso y se interesaban mucho y trataban de encontrar las razones. Por eso Jesús dijo en Mateo 13:17. Mateo, vamos allá por un instante. Mateo
13, 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas deseaban tener claridad de todas esas cosas como iban a pasar, pero no lograron ver. Querían escuchar como ciertas cosas que Jesús les estaba diciendo, pero nunca las pudieron escuchar. Tocaba que llegara el tiempo de Jesús para poderlas entender. Increíble. Por eso el versículo 11 dice, vamos al versículo número 11 de 1 de Pedro 1:11, que nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y entonces el texto nos traslada, dice que estas personas escudriñaban en qué estaban interesados ellos, cuál era el objeto de esa investigación minuciosa que ellos estaban haciendo. Ellos querían aprender el tiempo y la condición de la manifestación de esa salvación. Ellos dijeron, increíble eso, pero ¿cuándo va a ser? ¿Quién va a ser? Básicamente ellos pensaban, ¿en quién se va a dar? ¿Qué persona? ¿Quién? ¿Cómo va a ser esa persona? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué características va a tener esa persona? ¿Y cuándo será eso? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Pero aquí viene el punto. Se llama revelación progresiva. Dios no quería decirlo todo de una. Dios no quería decirles, mire, Dios podría haber dicho de una. Es en el año 2025, 13 de julio, 12:15. Viene el Señor. Él podría haberlo hecho, pero el Señor dijo, no, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes ejerciten su fe, que ustedes confíen aunque no vean. Así es sencillo. Y por eso no lo dejó más allá de eso. Y entonces ellos se enfrentaban, sabían que el Mesías vendría, pero desconocían las circunstancias. Uy. Y esos profetas, interesante que les interesaba mucho, más que la doctrina, es ¿cuándo va a venir y quién es? Todas las mayoría de los profetas no se preocupaban cuál era la doctrina de ellos, porque decían, bueno, si viene de parte de Dios es sana doctrina. Pero sí se preocupaban es quién es y en qué tiempo. Wow. Ahora, un ejemplo de eso y una preocupación grande de eso lo acabamos de ver en el libro de Lucas que estudiamos, es con Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza a Jesús y dicen, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo identifica. Pero Juan el Bautista después, cuando está en la cárcel, manda a unos discípulos y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y uno dice, ese Juan tan incrédulo después de que lo bautizó y todo. Pero no es eso. Lo que pasa es que los profetas del Antiguo Testamento estaban olvidando algo y les costaba mucho entender que Jesús fuera el Mesías por características específicas. Todos los profetas del Antiguo Testamento habían leído, hasta donde tenían escrituras habían leído. Ahora, que quede claro que la Biblia dice, y en el texto que estamos viendo, dice que el Santo era el que les revelaba esas cosas. El mismo espíritu del Antiguo es el mismo espíritu del Nuevo. La diferencia es cómo trabajaba. En el Antiguo Testamento, recuerden, señores, el Espíritu Santo venía, hacía la vuelta y chao. En el Nuevo, la Biblia dice que llegaría un día para quedarse para siempre en nosotros. Y efectivo, en Pentecostés descendió para quedarse para siempre. Pero el mismo Espíritu que está en el Nuevo está en el Antiguo y fue el que ayudó a que las personas profetizaran. El problema es que cuando los profetas mandaban la información y leían la información con el Espíritu de Cristo, había dos cosas que Dios les decía y solo tuvieron en cuenta una. Eso es lo que estaba pasando. Esa una, el texto, las dos cosas eran los sufrimientos de Cristo, o sea, y las glorias que vendrían con ellos. Los mensajes proféticos, todos los mensajes proféticos se pueden catalogar en una de esas dos categorías. O hablan de que el Mesías iba a sufrir, o sea, Cristo iba a sufrir, o de la gloria que vendría después del sufrimiento de Cristo. Eran las dos cosas que estaban ahí. Sin embargo, wow,
muchos de ellos solo empezaron a pensar, ¿cómo una persona que sufre va a reinar? Y eso pasaba con los discípulos. Los discípulos en su cabeza decían, cuando Jesús les dijo, me voy a morir, él dijo, uy, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal? Pero Señor, tú eres el rey, tú, ¿cómo? No cabía en la cabeza que alguien que sufre y que va a ser rey tenga que sufrir primero. Pero así funciona, así era como estaba profetizado. Ellos leyeron las profecías y toda la profecía decía eso, pero ellos ¿en qué se enfocaron? En el regreso, en la gloria de Cristo. Y aunque leían las profecías del sufrimiento, no entendían y no podían comprender que iban a hacer, las dos cosas se iban a dar en la misma persona. No la lograban captar así, ellos pensaban, tiene que ser otro, tiene que ser otra cosa, porque ¿cómo va a pasar que lo mismo sufrir y ser rey? Wow. Ahora, las profecías del Espíritu Santo que fueron divinamente inspiradas, recordemos, Dios inspiró esas escrituras con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque los textos mismos lo dicen. Por ejemplo, vamos a Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Wow. Así es como Dios transmite el mensaje. Él influencia la vida de la persona y le pone las palabras en la boca. No es un dictado, aunque tenemos pedazos de la Biblia dictados literalmente por Dios, pero el punto es, la mayoría de las veces Dios pone la idea y tú la expresas con tus propias palabras. Eso se llama inspiración divina. ¿De acuerdo? Cuando no era, y obviamente como era algo que nadie sabía, se llama revelación, porque nadie más lo conocía. Y Dios lo estaba revelando. Y aquí dice que Dios había revelado dos cosas. Uno, eran los sufrimientos de Cristo. Y para eso no hay muchos lugares. Salmo 22. Ese es algo que les pido leer después. Salmo 22, todo el Salmo 22 habla de los sufrimientos del Mesías. Y claro, cuando escribieron el Salmo 22, ellos sabían que era profético, sabían que era mesiánico, pero no lograban entender cómo se va a cumplir eso. Pero para nosotros el más claro, y que de verdad sí es claro, es Isaías capítulo 53. Ese sí no tiene pierde. Isaías recibió esta revelación, obviamente usted lo puede leer desde el 52 al final y todo el 53, pero es bastante claro que ese hombre que iba a venir, la revelación que Dios estaba dando es que iba a sufrir. Isaías, voy a leer desde el versículo 53, 3. 53, 3. Despreciado, oigan esto, y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en dolor. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. ¿Y por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque cada uno de nosotros se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia había dicho claramente, el Mesías va a sufrir. Pero el profeta leía eso y decía, él va a reinar. Porque también decía y hablaba del reino del Señor, de cómo se iba a instaurar. Para hablar, eso es para los sufrimientos. Si quieres saber más del sufrimiento de Cristo, consulte Daniel 9, 24, 26, Zacarías 12, 10, Zacarías 13, 7. Todos esos textos hablan sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Pero también teníamos los versículos que hablaban de Cristo, de las glorias de Cristo. ¡Wow! ¿Qué es lo de los versículos que vendrían? Versículos sobre resurrección, ascensión, Cristo sentado a la diestra de Dios, todos esos, y ojo, y aparecían también en el Antiguo Testamento. Isaías 9, 6, 7, se toca mirarlo. 9, 6. Porque un niño, ustedes se lo saben, un niño nos es nacido.
A ver, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, todos los títulos de Dios. Muchos títulos, algunos de ellos son solamente para Dios. Y decía, increíble que alguien que tiene un linaje celestial, que es Dios, vaya a tener sufrimiento. Por eso se negaron a recibirlo de esa manera. Pero así estaba contemplado. Por eso los profetas, cuando usted lea el Antiguo Testamento, va a encontrar, profetizaron de los sufrimientos y de la gloria del Señor. Todos esos. Sin embargo, el versículo 12 de Primera de Pedro aclara la finalidad, la planeación, el propósito principal del asunto, y es el que nos atañe a nosotros. Versículo número 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas, y lo más increíble, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Uy. Y aquí el Señor muestra el propósito, Pedro no los muestra. Dice, a esto se les reveló no para sí mismos. Interesante. El Señor dice, un día vendrá el Mesías y reinará gloriosamente. Ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron contemplar. No fue para ellos mismos, no fue para ese momento, era para el futuro. Sin embargo, usted no va a escuchar un profeta amargado. Dice, no, qué jartera, me morí, no logré ver todo eso. Nada, nada. ¿Por qué? Porque aunque no lo veían, creían, tenían fe. Ese es el asunto. Y porque entendieron algo, que simplemente eran administradores, servidores especiales de Dios. Entendieron que todo eso que recibían, ellos no eran propietarios de esas revelaciones que Dios le daba, sino simplemente mayordomos que custodiaban la información para las generaciones futuras. Eso era todo el asunto. Y esos profetas entonces entendieron. No importa si no lo veo, esto va a servir para el futuro, para los que vienen después, para las futuras generaciones. Ese sí es el propósito. ¡Wow! Eso quiere decir que los profetas, aunque escribieron cosas, no entendieron todas las cosas, porque son difíciles. Ahora imagínense, en ese tiempo no era cuestión de voy a consultar el comentario de tal en internet, no había internet. Le voy a mandar un WhatsApp a Pérez Millos para que me explique. No hubo manera de hacer eso. A nadie. No había forma de tener información más allá. Nada de eso. Solo, Señor, tú lo hablaste, yo lo creo, yo lo expongo, y aunque no lo entienda, Señor, confío en lo que entiendo y en lo que no, también confío porque tú eres Dios. No cuestiono eso. Así, literal. ¡Wow! Entonces los profetas entendieron que todo hacía parte de un plan de la culminación de la obra salvadora de Cristo a lo largo de la historia. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:13. Ustedes saben que Hebreos 11 están toda la gente de fe de la Biblia, está ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Qué de las personas que profetizaron esas cosas y que se murieron sin verlas? Aquí dice la Biblia. Dice el texto, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dijeron, ¿saben qué? Eso no importa si no lo veo, gloria a Dios, eso va a pasar. Y murieron felices, murieron felices. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son las profecías que nosotros creemos? Que Cristo va a regresar un día. Y si usted se muere, yo veo que algunos ya están, no, ya veo que el tiempo se acerca, el tiempo del Señor. ¿Y qué pasa si morimos y no hemos visto eso? ¿Se va a morir usted todo amargado? Allá en el ataúd usted todo.
No, es que el hermano estaba ahí, quedó todo aburrido porque Cristo no vino. No, vamos a estar gozosos, porque simple y llanamente en nuestro corazón confiamos, Señor, si no fue aquí, será en la siguiente generación o en la siguiente, solo tú sabes, así que... Y es lo que no tengo ni que pelear ni que cuestionar, solo confiar como los de la fe de Hebreos 11 hicieron. Murieron confiando sin haber recibido. Así es como se hace eso. Y eso es algo pues muy bonito. Ahora, los profetas, las profecías, perdón, ahora no son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora, ¿cómo se está transmitiendo ese mensaje de los profetas? Pues a través de los que son predicadores, a través de los que están ahora desde los púlpitos hablando o desde cualquier lugar haciendo o expresando el Evangelio. El Evangelio, entonces, es el cumplimiento de lo que los profetas anticiparon. Y la predicación es el fundamento de eso. Por eso predicamos, para que las personas conozcan, mire, esto es lo que ha dicho el Señor, esto es lo que se ha cumplido y esto es lo que falta por cumplirse. Y todo se ha cumplido, esa es la parte más increíble. En la Biblia nosotros podemos identificar quiénes fueron esos hombres que proclamaron la palabra, ya sea porque la recibieron como revelación o ya sea porque la tenían, ya la cogieron de otra persona y la revelaron y la proclamaron. Estos son... Tengo la lista acá de las bellezas. Los 12 apóstoles, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Felipe, Jacobo, el medio hermano de Jesús, Judas, el medio hermano de Jesús, no el otro, Esteban, y hay otros cuantos que no se mencionan por su nombre, pero son reconocidos como profetas de Dios en el Nuevo Testamento. Y fueron enviados a la iglesia para literalmente por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo, proclamar la verdad de Dios y que las personas creyeran. Ese es el mensaje que los profetas genuinamente deberían traer. Por desgracia, hoy los profetas que se hacen llamar profetas hoy no están proclamando el mensaje de Dios. Están diciendo, ¿quiere plata? Estamos en promoción. Los primeros 5 que levanten, que boten aquí la llave de la moto, de su moto, recibirán 3 motos adicionales. Y van a ser bendecidos al 5,000, al 100,000. Eso es lo que está vendiéndose hoy entre los falsos profetas. La profecía genuina, señores, proclama un Cristo, un mensaje que va desde Génesis a Apocalipsis, donde el plan de Dios es salvar a la humanidad. Ese es el punto. Si alguien dice que es profeta y se pone a hablar de negocios y de plata y que como... Ese no es un profeta, es un falso profeta. Y así se determina en la Biblia. Pero en medio de todo ese texto y viendo toda esa doctrina tan impresionante que trae el texto, aparece algo que uno nunca imaginaría. Dice el texto al final de Primera de Pedro 1:12, cosas en las cuales los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No dice, ¿cómo así? Los ángeles quieren mirar ciertas cosas de lo que está pasando al ser humano y la respuesta es sí, hay algo que inquieta a los ángeles. Ahora, entendamos cómo funciona lo de los ángeles, porque la gente cree que los ángeles son esos muñequitos gorditos, unos niños chiquitos, obesos, ¿sí? Con alitas chiquitas, así, que sí, y sin ropa, encima de todo, ¿no? Y que cuando usted tiene un peligro, usted dice, ángel, ahora, cúbreme. Y usted cree que usted puede mandar sobre los ángeles. Nada que ver con la Biblia, eso no dice la Biblia. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Como seres espirituales, ¿ok? No son como Dios, son seres finitos, no tienen todo el conocimiento, no son todopoderosos, nada de eso. Y Satanás es un simple ángel. Solo que cuando se fue contra Dios, porque podían decidir por sí mismos, ¿qué hizo el Señor? Lo expulsó, lo quitó y les cambió el nombre, les cambió de ángeles a ángeles caídos o demonios. Esa es la diferencia. Ahora, sin embargo, y aunque los ángeles, la Biblia dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles tienen un rango espiritual más alto, ¿ok?
hay algo que a los ángeles los descresta, algo que está haciendo Dios con el hombre que ellos dicen, pero ¿cómo así? Mire lo que dice el texto, cosas que los cuales anhelan, significa desean ver. Es como, dice un comentarista, como si los ángeles se agacharan por una ventanita a mirar lo que está pasando y dice, espere, esto está bueno. Como cuando usted se pone a... No. Como cuando hay una curiosidad por algún evento en algún lado. Pero aquí está diciendo que los ángeles se agachan para mirar, para ver lo que ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los seres humanos. Y es algo increíble. Ahora, y uno dice, ¿qué es lo que los sorprende tanto a los ángeles? Bueno, entendamos algo. Los ángeles no tienen un plan de salvación. Un ángel es o no es un ángel, o es un ángel o es un ángel caído. No hay dos, solo hay dos categorías. Y un ángel caído no puede decir, me arrepiento, voy a entregar mi vida. No tiene a quién entregársela. No hay un plan de redención para ellos. No hay forma de que un ángel pueda pagar. El que se cayó y el que está ahora, ¿por qué dice, pero por qué tan duro? Pues que es que un ángel ha estado en la presencia de Dios toda la vida, vivía con él allá. Ya contempló la gloria, la grandeza de Dios y todavía eso le dice que no es y se va contra él. Pues claro, no hay nada, no hay perdón para ellos. Nada. Así de fuerte es el asunto con ellos. Por eso los ángeles cuando ven al hombre y ven a un ser que es inferior a ellos y ven que Dios diseñó un plan para salvar al hombre que es inferior a ellos, dicen increíble, increíble. Ahora, ¿qué produce en ellos el asunto? Que eso es la parte uno dice, como para qué harían, para qué anhelarían ellos. Wow. Ese anhelo, esa curiosidad que ellos sienten de acercarse y mirar profundamente en los asuntos de la salvación, es para entender el tipo de gracia que ellos nunca experimentaron. Es para entender, increíble, o sea, qué cosa tan increíble lo que es Dios, la salvación tan grande que le ha dado a los seres humanos. Y ojo, ¿sabe qué hacen los ángeles cuando ven esa salvación? Glorifican más a Dios. Dicen, Dios es increíble, es espectacular, es increíble que Dios haga eso con la generación humana. Uy. Ahora recuerden, los ángeles han participado activamente en la salvación del ser humano. Anunciaron a Cristo. Cuando Jesús tuvo momentos difíciles, ahí estuvieron. Al pie de la tumba cuando resucitó, ahí estaban. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ahí estaban dos de ellos. Y ahora le sirven al Señor. ¿Cómo funcionan los ángeles hoy? Dice que son usados cuando Dios los necesita, los envía. Usted no tiene que pedirlos, Él los envía. ¿Estás en alguna cosa? Es más, dice, algunos hospedaron ángeles y ni se dieron cuenta. Algo impresionante. Por eso Dios exhibe su gracia delante de los ángeles, para que esa gracia, por un lado, los asombra, que es una cosa increíble, y los hace que lo alaben y lo glorifiquen más como nunca. ¡Wow! Resumiendo todo en una frase un poquito larga. Señores, por difíciles que nosotros, o las pruebas que tengamos en la vida, nosotros podemos enfrentarlas de una manera que agrade y glorifique a Dios, ¿saben por qué? Por la grandeza de la gracia que nos regaló. Y ahí es donde toca empezarnos a preguntar si entendemos, ¿usted entiende la magnitud de la gracia que Dios le regala a una persona cuando es salva? La magnitud de lo que Dios ha dado. ¡Wow! Es una cosa tan grande que los profetas la estudiaron. El Espíritu Santo la inspiró. Los apóstoles la predicaron. Y los ángeles la siguen investigando porque dice, le asombra de ver la obra de Dios. Así de grande es esa obra. La pregunta es si usted la ve de esa manera. Entonces en este texto estamos viendo la revelación progresiva de Dios. Dios va mostrando poco a poco su plan. Y a veces yo conozco cristianos un poquito ansiosos que dicen, yo quiero saber qué va a hacer Dios con mi vida. Llevo orando 2 horas y nada que me dice. Pues ya, pues. Hermanos, esto tiene que meterse y poco a poco Dios, como en las Escrituras, Él va mostrando hacia dónde nos va llevando, pero hay que meterse. Y cada día será un poquito más claro, hasta que un día, ya. Y aún cuando lleguemos allá habrá cosas que todavía... La otra cosa que debe quedar clara, las Escrituras son inspiradas por Dios.
El mismo espíritu de antes de los profetas del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Y dice que aquí que fue inspirados por el mismo espíritu, el espíritu de Cristo, como se llama en el Nuevo. Es el mismo Espíritu Santo. Dice que fue el mismo, o sea que podemos confiar en ellas. La próxima vez que alguien les diga, es que las escrituras fueron escritas por hombres, dígale, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Es que se lo escuché a un amigo. No. Estudiémoslo, a ver qué pasa, a ver si es verdad. Vamos a comprobar que la historia humana, sin Biblia, va a comprobar los hechos históricos de la Biblia. Vamos a mirar que es increíble que tenga una misma línea de pensamiento, aunque hay personas divididas en 1200 años que ni se conocían. Eso es increíble, eso solamente lo puede hacer Dios y elementos así. También en este texto hemos visto que esa gracia fue parte del plan divino que viene desde Génesis y Dios lo ha ido desarrollando. Es una gracia que se llama una gracia salvadora, que se hace a través de dos cosas y que profetizó dos cosas. Uno, que para que se lograra tocaba que Cristo sufriera, pero también que profetiza que Él va a ser glorificado un día gracias a eso que hizo. Y la otra cosa es lo que anhelan mirar los ángeles, el interés de la salvación, que ni siquiera a veces los cristianos tienen, porque a veces ni siquiera los cristianos se preocupan o tienen en cuenta lo grande de su salvación. La Biblia dice que no descuidemos una salvación tan grande y habla de estar pendientes de todos esos elementos que abarcan la salvación. Y entonces es cuando quiero hacerles algunas preguntas. ¿Usted investiga profundamente algo que no entiende de la palabra de Dios? Ahora voy a molestarlos. Yo veo en las redes sociales que ustedes indagan diligentemente sobre sus artistas favoritos. Diligentemente, ay, mire, una foto de no sé quién dónde, mire que está en tal parte, mire que está haciendo esto, que sacó una nueva canción, mire que tal, y eso se lo saben, vea así, diligentemente. Pero yo no los he escuchado, ni los he visto trabajando diligentemente sobre algo que la Biblia les diga. La salvación es un tema que debería apasionarnos a todos nosotros. Wow. La otra, hay algunos que pelean con la Biblia. Es que no entiendo. Y le da piedra cuando otro le dice, ay, Dios me habló en la Biblia. Y dice, bish. A ver. Dios nos habla a través de la palabra, pero no entendemos toda. Pero si nunca se mete con ella, o si cuando no encuentra una respuesta, usted se cierra y la cierra y dice, ay, no, qué jartera, no encuentra. No sé si. Simplemente yo voy avanzando poco a poco y Dios me va enseñando en la medida que Él quiera enseñarme. Y hay algunos que se desesperan con ese asunto. Ahora, aquí el texto decía que los profetas eran simplemente administradores de la revelación divina o de lo que Dios les había dado. Y yo le pregunto, ¿usted está administrando fielmente sus dones espirituales? Ahora, si usted dice, yo no sé ni siquiera qué es un don, pues grave, de ahí ya estamos perdiendo. Todo creyente tiene por lo menos un don, por mal creyente que sea. Tiene uno. Así usted a lo peorcito, o sea, usted dice, yo soy el mediocre de los creyentes. Y Dios dice, por lo menos tiene uno. La pregunta es, ¿siquiera ha indagado profundamente para saber cuál es y poderlo aplicar? Con razón. Y este texto es un llamado de atención. Oiga, indague sobre lo importante. Dios quiere que indague sobre lo que le ha dado para que lo use, para su gloria. Porque son para beneficiar a la iglesia del Señor. La otra cosa es, ¿qué valor le da usted a la salvación obtenida en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se asombró por la salvación que Dios le dio? ¿Cuándo fue la última vez que usted con pasión dijo, compartió el evangelio y dijo, mira, tan chévere, es tan bonito que Dios me dio? Pero si para usted algo no es valioso, ¿usted qué lo va a compartir? Pero para algunos es valioso a veces un libro. Mire, leas este libro, véalo y lo meten por los ojos que lo lea, pero pero no lo de Dios. Unas prioridades que nada que ver.
El Evangelio debería ser la pasión de todo creyente porque es lo que tiene, es tan grande, tan increíble. La otra cosa es que vimos, no renuncia al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene cosas obvio que no se aplican hoy, pero cuando usted lo mira, es una base para muchas cosas del Nuevo Testamento. Es el plan de Dios llevado pedazo a pedazo a lo largo de la historia bíblica para su cumplimiento. Por eso no puedo coger y decir, no cojo nada del Antiguo. No, 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 no. No es eso. La otra cosa, tenemos que entender que cuando una persona genuinamente abre la palabra de Dios y la explica, pues eso no es de la persona, viene del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que se enseña o se predica la palabra de Dios. Y hay que recibirla como eso, como la palabra de Dios, que Dios nos está dando. Ese es el punto. Por eso vienen unos retos para nosotros. ¿Cómo puedes cultivar en tu vida, de verdad, interesarte en la salvación? ¿Qué tienes que hacer tú para de verdad decir, Señor, necesito que la salvación sea importante o valiosa en mi vida? Y la verdad, tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero asombrarme como los ángeles se asombran cuando encuentran cosas. Esto sería lo ideal, ¿no? Uy, encontré esto tan bonito de Dios, pero no parece que nada nos asombrara. Entonces entra el libro de Jonás, ay no, al final lo botan al agua y se lo come un pescado. No, ya me la sé. Eso es todo su asombro. No, hay que salir de eso, hay que pasar más allá, hay que decir, Señor, seguro tienes algo que enseñarme, ayúdame. Y el Espíritu Santo hace la tarea. La otra cosa es, ¿qué dones crees que Dios te ha dado para beneficiar a las generaciones futuras? Seguro te ha dado algunos, y si no, empieza a buscarlos. Y más que buscarlos, a identificarlos, porque seguro ya los tienes. De eso se trata. La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿estás agradecido con Dios por la salvación tan grande? ¿O ya te parece ya normal? Ah, soy salvo ya, ¿qué más? Normal ser salvo. Y terrible porque cada vez la ves como algo, eso no es nada, como cualquier vaina ahí que recibí, no es cualquier cosa. Es algo por lo que tenemos que estar eternamente agradecidos. Y tenemos que vivir dándole el valor a la salvación para poder vivir de una manera diferente. Y en la reflexión final podríamos decir o preguntarnos, ¿estamos viviendo a la altura de la gracia que los profetas anhelaron? ¿Estamos viviendo a la altura de la gracia que Cristo logró? ¿Estamos viviendo a la altura que los apóstoles predicaron? ¿Estamos viviendo a la altura de los ángeles inquietos por esa, a la altura y viendo que hasta ellos mismos se interesan? ¿Estamos viviendo a esa altura? Y a veces debemos decir, wow, no le doy todo ese valor. Y es grave porque eso hace que nuestra vida sea muy débil, muy... Por eso la invitación es muy sencilla. Hay que empezar a darle valor a esa salvación, a meternos, y cada vez que vea un aspecto de la gracia de Dios, la salvación, algo que dice, Señor, gracias, gracias, gracias. Y la otra, demostrar lo que es tan importante para usted, que lo comparte con otros porque sabe que es muy valioso y estamos destinados y llamados a hacerlo. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y podamos practicar esto que hemos visto. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Una salvación no merecida, una salvación gigante, una salvación que te glorifica, que te exalta, que te da el honor y la gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a de verdad darle la importancia y ver el valor genuino de tu obra. Gracias porque gracias a que muchos hombres se dejaron usar por ti, fueron esas herramientas tuyas. Hoy tenemos una palabra confiable que nos guía, Señor, mientras estemos en esta tierra y nos encontremos contigo en el cielo.
Por eso dejamos en tus manos, Señor, esta tu palabra. Ayúdanos a estar meditando, pensando, pero más importante, practicando y hablando a otros de ella. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.